bueno, si tienen credencial ya no compran boletos. Puede pasar mi carriola. Oiga, ¿puede pasar la carriola? Tres adultos. Sí, es que, bueno, por cualquier cosa que les lleguen a decir algo allá adentro, presentan. Ok, ya, muchas gracias. Si gustan, tenemos sanitarios acá. Ah, sí. Hombres primero, ahora sí que las damas después. Vamos a la sombra, ahí les explico la evolución histórica. La pirámide tenía medio kilómetro. Hasta las caballerizas, saliendo de la zona arqueológica todavía una calle, y hacia atrás de nosotros está la calle a un costado paralela, todavía una manzana, un grupo de manzanas hacia allá, y hasta aquí donde está lo que es esta estructura que ahora es el museo, que fue el manicomio. O sea, abarcaba muchísimo, de tal manera que lo que vemos en la pirámide viene siendo pues menos de un 40%, porque con el paso del tiempo se fue destruyendo. Esto que vemos aquí a un costado se fue quitando porque se encontraron los palacios que ya vimos desde la parte de arriba. El manicomio, pues en el año de 1910, cuando se construye, se quita todo este tramo de pirámide, y el frente, hacia donde están aquellos árboles, la parte de pirámide, que todavía son unos 50 metros más hacia la salida de la zona arqueológica, se quitó por la construcción del ferrocarril. El ferrocarril que llegaba hasta Tisco, y aquí está la terminal. Entonces, son periodos diferentes: siglo XIX, finales, ferrocarril, siglo XX, principios, finales del siglo XX, Las excavaciones que se hicieron al interior nos van a dar a conocer cuántas estructuras hay aquí adentro. Esta es una gran plataforma en su tiempo, siglo V, estaba vigente. Y lo sabemos sobre todo la altura que tiene con respecto al nivel en el que vamos caminando. Es del periodo teotihuacano, que lo vemos claramente de este lado. Y bueno, los totonacos van a poblar esta región desde el siglo V hasta el siglo VIII, que llegan los toltecas y los olmecas y palancas. Diferentes pirámides, o sea, la misma pirámide reconstruida por varios. Lo que trata es haciendo diferentes pirámides, porque cada cultura tiene su arquitectura. Nosotros identificamos fácilmente, si les digo aquellos edificios del fondo, de qué siglo creen que o este que ven aquí al lado, torres y cúpulas. La arquitectura nos da una idea de los periodos. En este caso vemos el periodo totonaco, estilo tehuacano, con talud y tablero. El talud es la parte inclinada, el tablero la parte vertical enmarcada. Y esto se va a diseñar por todo México, porque los totonacos, los teotihuacanos, van a dominar Mesoamérica en su tiempo. Muy a propósito se deja ese muro de atrás que ven en el cemento y luego espacio con el adobe, los ladrillos, porque todo es construcción de ladrillos de adobe. No, estamos parados sobre una construcción, y como prueba pues vean el hundimiento acá, en este lado, la parte donde se llama patio enlajado, que es una pequeña porción de lo que abarca 300 metros hacia los lados y hasta llegar casi a la iglesia, porque abajo está el lago. Siempre que visiten una zona arqueológica vamos a ver dos tipos de enmarcamiento de piedra. Aquí la piedra está enmarcada por cemento original, y en algunas partes, por ejemplo en este costado,
tiene por ahí algunos pequeños puntitos blancos, más que nada sobre todo la parte de arriba, piedritas blancas, significa restauración arqueológica. Atrás de esta pirámide hacia allá se ve la escalinata, el costado de la escalinata en piedra roja y negra. La parte de abajo es original, la parte de arriba tiene lo que es esa, como granizo. Eso es la restauración. Claro que hay lugares donde ya no aparece. No sé si conozcan Uxmal. Yo Uxmal lo conozco desde hace 30 años y hay muchas estructuras que las reconstruyeron, pero que no tienen ya ese diseño de la piedra pequeña marcando. Entonces pues no podemos saber si era o no de esa forma. Bueno, los arqueólogos de alguna manera, por la cantidad de piedra, quizá pues los cimientos se dan una idea de cómo. El corte de la construcción del malecón. Abajo de la iglesia, hasta donde estamos nosotros, son 63 metros. Todavía hay 9 metros más de profundidad. Entonces, de esos 9, 25 hacia arriba de donde estamos, hay otra pirámide. Esto lo sabemos porque durante las excavaciones se descubrió. Y está cubierta de piedra caliza, piedra blanca, como toda la piedra que vemos aquí en este patio. Pero su antigüedad es de cerca de 1500 años, o sea, unos 800 años anterior a la Gran Pirámide. Y el grupo es el Totonaco. O sea, esta parte nada más. Bueno, es que no la vemos. Está abajo, ¿no? Está abajo de la iglesia. Ah, ya. Y no llega a verse porque no sobresale hasta acá. Ah, ok. Porque solo son 180 metros por lado. Ajá. Si nosotros calculamos, pues casi viene llegando un poco antes de la rampa y hasta donde están los árboles secos. Ajá. Y del frente hacia allá. Ya. Cuadrángulo. 1500 años de antigüedad. Abajo, ya a la altura de la escalinata, a 13 metros de alto, hay otra pirámide que mide 110 metros por lado, pero que ya tiene casi 1900 años. Y que es otro grupo que viene de la Mixteca. La Mixteca está por allá. Se llama Mixteca porque es la gente de Gato. Gato es mixto. Y ahí hay mucho felino. Todavía, por allá también hay puma, hay serpientes, hay cascabeles, pero uno puede subir a los volcanes, no pasa nada, porque a los animales no les gusta la presencia humana. Esa pirámide, les digo, tiene casi 1200 años, porque es del año 150 después de Cristo. Y abajo de dicha pirámide, ya abajo del nivel donde va caminando la gente, 1 metro abajo, hay otra pirámide justo abajo de la iglesia, que solo mide 28 metros por lado, que los arqueólogos le van a llamar la pirámide del espinazo, porque tiene sus esquinas en forma de columna vertebral. La más antigua es la Olmeca, que mide solo 6 metros de alto y un diámetro de 8. La palabra Olmeca viene de Ulemecatl, o sea, gente del Ule. Los olmecas trabajan por y es un orgullo saber que la palabra Ule es de origen náhuatl. Bueno, vamos a hacer. O sea, no están encima las pirámides, sino Sí, que una encima de otra. Sí.
sabemos porque se excavaron los túneles, vuelvo a repetir, 8 kilómetros, pero a la vez la última pirámide se construyó encima de este palacio, encima de esta tumba. Y cuando yo era niño todavía se veía esto como un cerro. Yo lo vi desde allá arriba. Miren, como prueba, vean el inicio de una película, nada más el inicio, se llama Talpa. ¿Talpa? T-A-L-P-A, con Gilda Dorado. Dicha película se filmó en 1956. Las excavaciones acá empiezan en 1963. Y en la película, Gilda Dorado viene cantando los caballeros estacionados y se ve perfectamente la pirámide. Esto estaba cubierto. Si Hernán Cortés hubiera visto esto, lo manda a destruir. Incluso aquí se encuentran sacrificios. Aquí podemos escuchar nuevamente el tema. Y como patio ceremonial, las lápidas que vemos, esas mármoles, vienen siendo de origen veracruzano. Este mármol es muy pesado. Este mármol es muy pesado, 20 toneladas. Pero está enmarcado por el diseño del inframundo del agua marina. Porque los astrónomos prehispánicos observaban los eclipses, veían que la Tierra es redonda. Pensaban que vivimos en el Polo Norte y que nos sostienen las tortugas místicas. Al moverse las tortugas tiemblan. Esa es la idea que ellos tenían. Los mayas decían que no eran tortugas, que eran cocodrilos. Vienen de Ciudad de México. De la Ciudad de Vayan al México. Museo Nacional de Antropología. Hay una estela de este tamaño, pero que es 1500 años más antigua. Es del siglo VI antes de Cristo. Se llama estela de Izapa, Chiapas. Se ven los cocodrilos abajo y luego el diseño a los costados del agua y el 2 de la lluvia de pie caminando sobre los cocodrilos y vertiendo agua de lluvia a la tierra. Es como una representación del beneficio de la lluvia por parte de los dioses, bueno, del dios, en ese caso Chac, en el caso de acá es Tlaloc, del centro de México. Y en el caso exclusivo de Cholula es este que ven acá, que no fue bien tallado y que los arqueólogos le llaman el Chico Nahuiquiahuil, el que llueve 9 veces. Decía Fray Juan de Torquemada, los indígenas creen en un inframundo y le llaman Chico Nahuiapan, los 9 ríos, Chignahuapan. Y esto es el símbolo de esa frontera entre la tierra y el inframundo. Por eso un sacrificio acá implica que la gente ya no va al inframundo, se va directo al cielo. De este lado lo que vemos son las serpientes. A ver si escuchamos. Se escucha. Ya si hablo, pues me van a escuchar hasta allá, sin necesidad de gritar. Como sucede en muchas zonas arqueológicas, porque la acústica es creada precisamente para este tipo de función. ¿Cómo la hacían? No sabemos realmente. La serpiente, el fin y el inicio de un periodo, de 1113 a.C., de 1113 antes para el inicio, a la vuelta, año 2012. No era el fin del mundo, ¿eh? ¿Cómo se acarrea esta piedra si es tan pesada? Sobre balsas, pero donde no hay ríos, creaban sus propios ríos con la baba de los nopales y del cactus y del maté. Entonces ahí empujaban la piedra y se deslizaba. Bueno, es lo que sabemos, pero no me gustaría tratar de hacerlo. Porque algunos estudiosos han querido meter las cabezas, los pesos de 20 toneladas hacia la venta, la isla de la venta en Tabasco, y no lo logran con balsas. Nadie lo ha logrado, vaya, con elementos experimentales. Ahora con
Con grúas sí es posible, ¿no? Obvio, pues en el Museo Nacional está el monolito más pesado de todo el mundo mesoamericano, la estatua de Tlaloc, la llevan desde Cuautinchan, más lejos de Teotihuacán, pero pues ya usaron grúas, ya usaron carros modernos. Aquí se ve la pintura mural de las estrellas de mar, en rojo y blanco. Uno pasa al interior, yo logré hacerlo porque le serví de traductor al arqueólogo, y por ese motivo conozco el lugar. Entradas por allá, en esa calle se ve y aquí una cosa, pues realmente no estoy de acuerdo, es un poco lo que nos muestran. Hay un personaje, otro aquí arriba. Esta línea es el azul turquesa, el azul maya, que es un mineral llamado Atapulgita, y se llama azul maya porque el único lugar del mundo donde se puede obtener ese mineral se llama Mayapán, que la gente conoce ahora como Yucatán. El rojo son hidróxidos. Los hidróxidos, sí, desde acá con telescopio podemos ver, por ejemplo, los hidróxidos de mar, planeta rojo. Por eso el rojo es obtenido de esa hidróxido. Pues aquí se quita esta banda y uno pasa tranquilamente hacia allá. Está cerrada. Era la llave, pero no, porque nos hacemos virales. Y mira aquí la arquitectura, igual el palacio, se baja al palacio interior, y aquí también se baja. Esta piedra que ven no es una piedra encimada, es el inicio de una excavación hacia lo profundo, como pueden ver aquí al costado. Supongamos que esto está cubierto de pasto y solo vemos la parte de arriba, es igual acá. Lo que se encuentra aquí abajo son los baños de vapor, los wateres. Aquí hay otro palacio, aquí abajo. Y aquí el aguacate. Aguacate se da mucho en Puebla. ¿Todavía hay más construcción abajo? Aquí abajo sí, y acá abajo. Toda esta parte, de hecho se están realizando excavaciones en esta parte. Lo vamos a ver fácilmente por acá. Incluso hicieron ahí se ve una escalinata. Y aquí no he podido pasar, no ha habido necesidad, no se ha pedido al traductor. Yo traduje porque el gobernador invitó a gente de Francia y pues nadie habla francés acá en Puebla como guía, nada más yo. Mire. Aquí está la excavación que se está realizando. Uno pasa por acá y llega hasta la parte interior, abajo del árbol y toda esa zona. Es donde se encuentran los baños de vapor, los wateros, una red de canales de desagüe para aguas negras, y una red de canales también de desagüe en incluso el barro original, la tubería para desalojar las aguas de lluvia, canalizarlas. De hecho, Cholula, el nombre en sí es Achololán, donde brota el agua. Aquí podemos fácilmente apreciar la altura, piso, nivel original. No solo acá, también hacia allá, donde están las casas y todo eso. El nivel original es este. Y en el centro de Cholula, el nivel original está 3 metros abajo. Entonces, esto es sencillo de entender si conocemos más zonas arqueológicas como Ciudad de México, que abajo del centro pues hay lo que es las construcciones originales, que parece que está saliendo a flote, pero no, lo que pasa es que lo está hundiendo alrededor del Templo Mayor. Lo que se está hundiendo es la catedral, el Palacio Nacional. Una cosa grandiosa.
misteriosa, una pirámide a la izquierda, otra a la derecha, a su vez esta otra que va a cubrir toda esta arquitectura y aquella misma de allá, así como vemos esto, una sobre otra, así es, allá adentro, pero son 5 y alrededor son 15. Pues esta es una. Y esta es otra, aquí estamos en otra y aquella es otra, 1, 2, 3, 4, otras 2 que vimos allá, 6, 2 que están del otro lado que se ven solamente entrando al túnel y las que están en la parte posterior. Son 20 pirámides que estaban cubiertas por la pirámide. Digamos, el primer diseño de esta pirámide ya conocido en Europa fue realizado en 1804 por Alejandro von Humboldt. En Google lo pueden ver. Año 1804, pirámide de Cholula, Alejandro von Humboldt, y se ven las 4 niveles, plataformas, toda la extensión de la pirámide con la iglesia arriba. Esa es la primera imagen que tenemos de la pirámide. De ahí, en mismo Google, hay imágenes de los túneles al interior. O sea, como que no las aplastaban, sino como que forraban, ¿no? Sí, una encima de otra. Ajá. Vuelvo Y a esta es repetir. como separación, ¿no? Por ejemplo, esta es una separación. Esa sería, digamos, la primera, la separación, y esta sería Ajá. una segunda. Pero ¿no? esta la va a cubrir. Ajá. Y así a su vez esta se cubre por la misma prolongación de esta, pero todo se va a cubrir por esta pirámide de la cual vemos solamente La parte el de arriba. cerro. Pero estaba aquí con una altura de 15 metros, casi a media altura de los árboles, todo cubierto. Si Hernán Cortés hubiera visto esto, lo destruye. Gracias a Dios no lo vio. Una pregunta. Según tengo entendido, se construían así por un tipo de ciclo, ¿no? Se terminaba una etapa y empezaba otra, algo así, ¿no? ¿O no? No, sé si en esto el me caso pueda- de Cholula Ajá. fue por la ocupación de las culturas. Ah, ok, llegaba una por- cultura y, digamos, construía sobre la Construía. misma, pero ya con su arquitecto, bueno, la forma de construir de ellos, ¿no? Sí, los ciclos los tenemos en Ciudad de México. Sí, en el por- Templo ajá. Mayor. Sí, entiendo. Pero Allá sí era como que terminaba un ciclo tipo y... Palenque no es lo mismo. Ok, Uxmal tiene, ahí le llaman Uxmal, que es la 3 veces construida, la 3 veces construida. Chichén Itzá tiene 3 ocupaciones. La malla de Chenes, que son las bocas de pozo, Chen. ujú, La malla Puc de Uxmal y la malla Tolteca. Yo cuando voy a Chichén Itzá y luego nos dan más 2 horas, yo quiero que la gente conozca y los llevo hasta las otras, Chichén Viejo. Luego llego al Chichén Tolteca, explico y ya. Y porque si no, no vieron lo que es Lo voy a realmente. Sí, claro. llevar, señora. No vieron lo que es Chichén Itzá realmente. Porque todos los días llegan, les explican el castillo, luego desde lejos el Chacmol, ven el juego de pelota, se los llevan caminando. ¿No estoy a la gorra? No, es un bebé. Se los llevan caminando al cenote y ya. Pues no, yo considero que no es enseñar las zonas, es que es una arquitectura increíble. Miren esta reproducción mural. Esto es de un bebé. Ay, qué bonito. A ver, ojalá y me encontremos. Una vez me encontré así un peluchito y así andaba yo con el peluche así. Y corre un niño y me lo quita, le va, se va todo. Porque digo, ¿de quién es? Pues todo el mundo va a decir, es mío. Eso hubiera hecho Salomón. El verde no es verde, es azul turquesa, el rojo es escarlata, el negro es café, el naranja en sí es el amarillo. Yo conozco el mural. Pero vean los perritos, como que se van a encontrar, uno de la derecha, otro de la izquierda. Hay quien menciona que no son perros, que a lo mejor son como coyotes, bueno, pero es una fiesta. Se ve, por ejemplo, aquí 2 mujeres desnudas.
pero tienen joyas de jade. El jade es un diamante americano, el chino. Es una piedra muy dura, tan dura que va a durar más allá de los tiempos. Y lo sabían los indígenas. Los mayas, por ejemplo, le decían a sus mujeres: mi amor por ti durará más que el jade. Eso no, mi esposa no me lo iba a creer. Y Confucio decía: el oro tiene un precio, el jade es invaluable. Cuando llegan los españoles, empiezan a fundir oro y plata, y el emperador Moctezuma dice: es bueno que no sepan cuánto vale el jade, porque se están llevando oro y plata. Esa frase es muy importante. Cuando yo iba en primaria, y no estoy peleado con mis maestros, pero no estoy de acuerdo. Un maestro me dijo que los aztecas eran tan tontos que les cambiaban espejos por oro. El oro se llama Teocuitla, que quiere decir excremento de Dios. Huitlacoche, excremento del maíz. Y además, la frase que dijo Moctezuma: no saben el valor de jade porque oro y plata se están llevando, indica de un valor del oro. La joyería de oro, pues era para los dioses, era para los gobernantes, para los reyes, para la élite. Entonces, pues ahí, por ende, tiene un cierto valor. Y no van a regalar algo por simples espejos, porque ellos tenían espejos de obsidiana y eran más valiosos, intrínsecamente hablando, que los espejos traídos por los españoles, porque tenían el nombre de otro dios, Tezcatlipoca, espejo humeante. Pues no podían hacer una comparación. Bueno, yo defiendo mucho esa postura porque no pudieron haber sido tontos. Eran astrónomos, eran médicos, eran arquitectos, conocían. Aquí nada más tenemos la prueba. Piedra caliza impecable, fase profunda. La laja muy dura, pisos sobre el lago. La piedra roja y blanca, el tepetate o petatillo, ligera pero dura, para construir palacios. Entonces, y los mármoles más pesados que fueron traídos de la costa del Golfo porque están cerca del inframundo. O sea, sabían de la resistencia de los materiales. Cuando nos agarró un temblor adentro de la pirámide, la gente tenía miedo, decía: no tengan miedo, primero se cae la ciudad que la pirámide. Está tan bien, no va a pasar nada. Entonces, claro que tuve maestros de primaria, sí eran buenos, porque estudié en un colegio de paga, un colegio católico, un colegio salesiano. No pudieron haber sido improvisados. Y en secundaria sí ya no me gustó porque la historia de México me la daban de una manera muy torpe. Y ya en la UNAM pues es otra cosa. Cultura, ¿no? Entonces cuando se construye esta calle, se va a atravesar hacia allá y en línea recta lo que tenemos es la terminal. Sí. Pero se atraviesa esta estructura y luego la otra, entonces desplazan el ferrocarril más para allá. Y esta es la primera destrucción que tuvo la pirámide, de este costado. La pirámide llegaba hasta donde están aquellas tiendas atrás de los árboles. Donde va bajando ese señor, el sombrero, la escultura en rojo, y todavía una calle más hacia allá. Pero, pues, ¿quién iba a protestar? Es el periodo de un gran presidente, Benito Juárez, que había derrotado ya pues a los franceses y había derrotado a los mismos mexicanos opositores a él. Y luego el manicomio, en la parte de atrás, Porfirio Díaz, que también era muy conocido. El adobe original, bloques de adobe de la pirámide. Hay varias porciones así alrededor. Cuando se hace el descubrimiento aquí, cuando se construyó la calle, esto no estaba en pie, ¿eh? Todo el material estaba por tierra. ¿En qué se basan para la reconstrucción? Yo digo que sobre todo en el diseño de lo único que estaba en pie, que es la parte oscura, la piedra como
mojada, oscura, lado derecho. Eso sí estaba bien conservado. Y de ahí tomaron diseños para reconstruir. Todo lo demás es cemento tolteca, pero ya cemento tolteca moderno. Y toda la escalinata la reconstruyeron. Es brillante porque utilizaron el mismo material de la escalinata en sí para 54 escalones. No tiene un símbolo calendario que son 52. Y allá está el palo azul, palo del volador. Los originales, los prehispánicos, los de Cuetzalan, de la zona del Totonacapan, tienen la altura de 20 metros porque la gente de arriba hacia abajo tiene que dar 13 vueltas. 13 por 4, 52, que es un siglo prehispánico. Y le llaman que es atadura de los años porque 52 años de 365 días nos dan 73 años de 260. Los dos calendarios se unen y es una gran fiesta porque va a iniciar el fuego nuevo. Ese sí es un siglo. Bueno, ¿quieren subir? Sí, pues ya venimos hasta acá, pues subir un poco. Vale, vamos a subir. Solo se llega hasta ahí en la iglesia. Ah, pues ya alguien se ve. Sí. Ahorita regresamos. Sí, seguro. ¿Vale? Vamos, tenemos que irnos. Casi vamos a llegar. Despacio, Josué. Esa suela en el cuerpo hacia adelante. Porque están inclinados, puedes caer. 4, 5, 36, 37, 38, 9, 40, 25, 26, 27, 28, 29, 50, 31.
Thank you for watching. If you enjoyed this video, please like it and share with your friends. And do not forget to subscribe to never miss any one. So then, let's wander.